Muy buenas noches, es un agrado poder compartir con ustedes hoy día tres temas. Ya los vamos a definir en su momento. Primero quiero agradecer a mi oficina que hoy día cumple 350 charlas grabadas. Este es un nuevo hito y vamos rumbo a los 400 que esperamos poder compartir y disfrutar en Río Grande en diciembre, si Dios quiere. Quiero hacer la primera presentación de esta noche. Nos va a entregar el tema Christian Muat, correspondencia censurada de Chile a Alemania durante la Primera Guerra Mundial. Así que bienvenido, Christian, por favor, adelante. ¿Me escuchan? Sí. Perfecto. Bueno, buenas noches, bienvenidos. Voy a ponerlo en modo presentación. Exacto. Ahí sí. Perfecto. Muchas gracias por estar esta noche. Realmente es un placer. Y quería en realidad sumarme a las palabras de Heinz. Estamos muy agradecidos de este espacio de divulgación filatélica que se ha abierto con mi oficina. Así que bienvenidos todos, gracias por acompañarnos y también bienvenidos a los que puedan ver esta charla por el canal de YouTube Mi Oficina Filatélica. Hoy vamos a hablar de correspondencia censurada de Chile a Europa durante la Primera Guerra Mundial, en el tema de historia postal, y voy a explicarles cuál era la situación en 1914, antes de la guerra, con respecto a las opciones que tenían los distintos usuarios de correos en Chile. En ese momento existían básicamente tres opciones: la vía marítima, que era manejada por la Pacific Steam Navigation Company, que tenía dos opciones. La vía norte, las cartas partían por el Pacífico rumbo a Panamá, desde ahí a Nueva York y de ahí a Europa. Tenía la opción vía Magallanes, que se tomaba hacia el Atlántico, se cruzaba el estrecho, hacia escala de Montevideo, a veces desde Montevideo a Europa, otras veces los barcos iban hasta Río de Janeiro y de ahí iban a Europa. Y ahí la tercera alternativa era la vía terrestre por la cordillera hacia Argentina, tren hacia Mendoza, Buenos Aires, por barco a Europa. Entonces, si nos ubicamos más o menos en la época, hay dos instancias que fueron muy significativas y que ayudaron mucho a bajar el tiempo en que se demorara la correspondencia en llegar a Europa. Una fue que en 1910 se abrió definitivamente el canal de Panamá, por tanto la opción de Panamá fue muy importante, y más significativa aún fue la opción de la vía cordillera, porque si bien es cierto el tren hacia Mendoza ya existía, había una última parte que recién se completó en 1910, y eso también demoró, hizo que bajara, digamos, la demora en el transporte de la correspondencia. De hecho, de Los Andes a Mendoza eran 8 horas, y por lo tanto hay correspondencia desde Valparaíso, Santiago a Buenos Aires que llegaba en 2 días. Así que ahí también hubo un mejoramiento muy significativo. Ahora, los usuarios chilenos podían definir qué ruta preferían de las tres opciones existentes, pero debían estampar de manera clara en el frente cuál era esa opción. Si no había ninguna opción, la ruta a tomar iba a depender de en qué oficina se despachaba la carta. En ese sentido, si la oficina donde se despachaba la carta estaba al norte de Valparaíso, la ruta era Panamá. Si la oficina estaba al sur de Valparaíso, la ruta era Magallanes. Tanto Santiago como Valparaíso eran autónomas y podían definir qué ruta tomar en caso que la correspondencia no señalara la opción en el frente. Menciono brevemente que existía también la opción de la compañía alemana Cosmos. ¿Por qué? Porque la Pacific no recalaba en dos puertos importantes del sur, que eran Valdivia y Puerto Montt, y la empresa Cosmos sí hacía detenciones en esos puertos y por lo tanto podía llevar valijas directamente hacia Europa. En ese caso las valijas se despachaban a Hamburgo. Cosmos, desgraciadamente, no tuvo una relevancia en los primeros años de 1900, y con la Primera Guerra Mundial tuvo una situación muy complicada porque las empresas alemanas fueron de otra forma objeto de un bloqueo comercial bastante severo y impidió que trabajara justo en esos años. Pero había un comercio muy importante entre Chile y Alemania, y Cosmos tenía contratos especiales para enviar encomienda y valores declarados. Aquí muestro la fotografía de los barcos de la Pacific y el tren. En 1910 efectivamente se inaugura el tren, que va a ser una opción muy importante. De hecho, el mismo correo señala que la opción de Magallanes queda un poco como tercera opción, y las más importantes eran Panamá y la vía cordillera. Ahí el barco
Cotopaxi, eran barcos que usaba la Pacific, y ahí está el tren. También el Oropesa, que era también de la Pacific, y aquí les muestro ejemplos de cómo se colocaba esta señalización muy clara en los frentes de la correspondencia. Tenemos las tres opciones: la vía Magallanes por el vapor Oropesa, eso también era frecuente. A veces encontrábamos que la gente sabía perfectamente, sobre todo las empresas comerciales, cuáles eran los barcos que estaban anclados en la bahía, cuáles eran los barcos que iban a partir más pronto, y por lo tanto señalaban su preferencia. También tenemos la vía Panamá, también señalado en la carta de abajo a la izquierda, y la vía Los Andes, Buenos Aires. A veces incluso las empresas tenían gomígrafos que decía vía Cordillera, o decía vía Panamá, o vía Magallanes, y así lo hacían ver cuando entregaban su correspondencia. Las rutas que había entre Chile y Europa, y el Pacífico y Europa, eran servidas por muchas compañías británicas, francesas, italianas, alemanas, holandesas, españolas, participaban de este transporte. Y ustedes pueden ver ahí que las líneas que están señaladas con colores distintos corresponden a las distintas nacionalidades, las distintas banderas de estas compañías. Y como les decía, más o menos podemos pensar de que el flujo había estado subiendo significativamente a partir de 1900 en lo que era transporte de correspondencia, y los tiempos también habían bajado ostensiblemente. O sea, hay cartas antes de 1914 que llegaban en 25 días, 30 días a Europa sin mayor problema. ¿Qué pasó con la guerra? Bueno, hubo una interrupción bastante importante del comercio y del transporte, producto de este bloqueo de los barcos. En el caso de Chile, los atrasos, si bien es cierto, no fueron tan significativos. En algunos casos implicó hasta 2 meses o más en que llegara la correspondencia. Hay que decir también que en este momento Chile se declara neutral, y eso es un factor muy relevante. Chile tenía un comercio muy importante con Alemania y con Gran Bretaña, y esa situación o condición de neutralidad se mantuvo hasta el final de la guerra. Las rutas que tomaba la correspondencia en Europa, normalmente en Chile toda la correspondencia se desembarcaba en Lisboa. ¿Por qué? Porque la red ferroviaria de Europa ya también era mucho más rápida, no convenía ir a otro puerto de entrada, convenía en realidad dejar la correspondencia en Lisboa, y desde ahí rápidamente se iba en tren. Ahí yo señalo algunas de las rutas que tomaban los trenes. No las voy a señalar cada una de ellas para que hagan el PDF, pero coloqué los países donde había más correspondencia a destino. En el caso que no usara Lisboa, usaba Le Havre, el puerto francés, como segunda opción. Desde ahí se hacían los mismos recorridos que se señalaban en el tren, perdón, en la correspondencia que llegaba a Lisboa. Y por la guerra, ahí también hay que señalar que toman relevancia los puertos de Génova, porque en la medida en que mucha correspondencia se fue por Argentina, desde Argentina había más opciones que desde Chile para llegar a Europa. Estaban la línea italiana, la española, también estaba francesa, y efectivamente la holandesa, que como país neutral cobró bastante importancia. Veamos entonces algunos casos. Yo lo que quiero mostrar acá es un ejemplo de censura de distintos países. No puedo mostrar en gran amplitud debido a lo corto de la charla, pero trataré por lo menos de mostrar las rutas que tomaban, los lugares de destino, las tarifas, cuáles eran los modos de identificar la censura, y ustedes podrán darse cuenta que hay elementos muy significativos en cada uno de ellos. Por ejemplo, en el caso de Italia, casi toda la correspondencia llegaba a Génova, donde estaba funcionando la máquina de censura italiana. Italia no entró a la guerra de inmediato, entró en 1915, un poco después del 14, pero salió contra Alemania y contra Austria. Acá tenemos el caso de una carta de Taltal a Ámsterdam, Holanda, tenía fecha el 4 de abril de 1916. Tránsito en Valparaíso el 8 de abril de 1916. Entonces aquí un primer hecho significativo que quiero hacerles mención. Esa carta debería haber tomado normalmente la ruta de Panamá, Taltal a 1500 kilómetros de Valparaíso. Sin embargo, vamos a ver que la mayoría de la correspondencia, por indicaciones del correo, vuelve a Santiago o Valparaíso para tomar la ruta Buenos Aires. Eso fue una situación que se produjo con bastante frecuencia en el periodo de guerra. Entonces toma la ruta de Buenos Aires de ahí hasta Génova, Italia. Las marcas italianas, como ustedes pueden ver, están señaladas ahí: el verificato, Génova, Posta Estera, que significa correspondencia al exterior,
Y entonces habían varias líneas de sensores. Primero, el aperto significa, digamos, que no ha sido verificado aún, está abierta, pero dice ahí abajo el idioma, holandés. Hay otras veces cuando son en alemán dice Tedesco. Es decir, un primer sensor lo que hacía era definir el idioma para que la pudiera leer una persona que entendía el idioma del cual estaba escrita la correspondencia. Ustedes ven que acá marcó el 35 y después tiene la marca el 131. Que normalmente también en Italia existían estas fajas que dice Fericato per censura y que sobre ellas se estampaba la marca de G. Esta es una carta normalmente, por si acaso, menciona las tarifas. La tarifa para aporte simple era de 20 centavos hasta 20 gramos. Y fíjense que ya aquí hay del 4 de abril de 1916, había sido salió de tal, y llegó recién el 3 de junio a destino. En Ámsterdam, con matasello que se ve en el reverso. La francesa también son características. Normalmente se abría por arriba el sobre. Tienen ellos esta marca ovalada de apertura por la autoridad militar, con un número determinado. Esa es una marca que se usa y es bastante homogénea, la censura francesa. Ustedes pueden ver acá que hay un entero postal también de 20 centavos que va dirigido a Monge y a Suiza. Pagó la tarifa correcta para el primer porte. Había sido fechada el 9 de septiembre de 1916 en Santiago. Tomó la vía de Buenos Aires a Europa. Fue censurada por las autoridades militares francesas con la faja control y el número de censura. Y sin embargo, esta carta, ustedes ven que en el reverso aparece la fecha del 18 de octubre de 1916, recibida en Monge. Pero el destinatario no estaba ahí, Mrs. Edouard Mettler, estaba en París y ya consiguieron la dirección y por tanto fue redireccionada a ese destino y por tanto tiene el despacho en Monge el día 21 de octubre, como se ve en el frente de la carta, y llegó a París el 25 de octubre en la oficina de correo de la Plaza Chopin. Acá tenemos también dos cartas que son enviadas, una a Alemania y otra a París. En memorándum postal vamos a ver que normalmente las cartas que no están certificadas con destino a Alemania no tienen marca de recepción, como se aprecia en la que está a la izquierda. Esta había sido fechada el 8 de abril de 1916 desde Valparaíso. Y la otra, que es la que tengo con un periodo más corto de tiempo, fíjense que a pesar de estar en guerra, había salido este entero postal de Santiago a París el 30 de octubre de 1916 y arribó a París el 25 de noviembre de 1916. Y el 27 de noviembre en la oficina postal de Jufro. Aquí, una cosa que quiero mencionar acá es que justamente Portugal, Lisboa, no fue más el puerto de desembarco de la correspondencia producto de que entró en guerra. En consecuencia hubo una serie de situaciones muy complicadas para la economía portuguesa. Entró en una crisis producto de esto. La verdad es que Lisboa tenía una actividad comercial gigantesca y eso también da cuenta de que justamente en mayo de 1916 fue eso. Y es muy coincidente con que la mayoría de la correspondencia desde Chile a Europa toma la vía cordillera. Él daba mucho más opciones de llegar y de seguridad. Hay censura británica también en la Primera Guerra Mundial. Acá muestro dos piezas, una carta de Temuco a Londres, Inglaterra, fecha el 7 de abril de 1916. Tiene un tránsito en Santiago. Fíjense, también pasa lo mismo, o sea, Temuco está a 750 kilómetros hacia el sur. En vez de tomar la ruta Magallanes, toma la ruta cordillera. Ahí tiene la faja de censura británica con el sensor 1682. Esta otra pieza está desde Iquique con un franqueo mecánico del 19 de junio de 1916 con destino a Hamburgo, Alemania. Tampoco tiene matasello de recepción. Y esta pieza, tengo dudas de que posiblemente no pasó por la vía cordillera, puede haber tomado la ruta de Panamá, porque toda la correspondencia que se había enviado para ser redireccionada por la vía cordillera tiene el tránsito de Santiago a Valparaíso. Esta carta no la tiene, así que me queda la impresión de que puede haber ido por la ruta norte. También hay censura a Estados Unidos en la Primera Guerra Mundial. Acá tenemos un entero postal también de 20 centavos, de Rancagua a Michigan, Estados Unidos. También quiero mostrar, por ejemplo, aquí la importancia que tenía el correo desde el punto de vista de su eficiencia. Por ejemplo,
esta fue despachada desde la mina de cobre de Bryan Company, que está en la cordillera de Rancagua. Ahí tiene un fechado lineal del 10 de marzo de 1918, que está acompañado por el matasello a la izquierda, que abajo dice mina. Se despacha a la oficina de la Bryden en Rancagua, con el matasello violeta que ustedes ven al reverso, del 11 de marzo de 1918. Después es enviada a la oficina de correos de Rancagua, con el cual se matasella la indicia que está en el frente, el mismo día, 11 de marzo de 1918, y tiene también una recepción en Valparaíso, si ustedes se fijan en el reverso, el 12 de marzo de 1918. O sea, todo esto en 2 días, estoy hablando de distancias de varios cientos de kilómetros. Y por lo tanto, muestra y quería relevar la importancia del correo en cuanto a la rapidez de su distribución de la correspondencia dentro de Chile. No tengo la fecha de recepción en Estados Unidos, pero esta fue censurada aparentemente en Nueva York. No, perdón, no sé por dónde entró, en realidad está ahí destinada a Michigan, pero debe haber entrado por Nueva York, con la marca censura militar en color rosado, indicando el número 58. Censuras alemanas durante la Primera Guerra Mundial. Bueno, este es un tema muy vasto, realmente es imposible tratarlo acá en esta charla. Solamente voy a tratar de mencionar algunos aspectos que hay que destacar o que conocer respecto a cómo se censuraba en Alemania. La cantidad de marcas que existían en Alemania son muy diversas, a diferencia de los otros países, si ustedes se fijaron, la francesa o la británica, o incluso la norteamericana y la italiana, tienen elementos comunes que se ven en casi toda la correspondencia. Sin embargo, en el caso de Alemania cambia totalmente. Aquí existen marcas circulares, gomígrafos, rectangulares, existen sellos adhesivos que tienen un texto u otro texto, y por lo tanto agruparlos en una charla de este tipo es imposible. Yo voy a tratar de mostrar solamente algunas piezas, pero algunas cosas muy importantes que quería destacar de lo que pasaba en Alemania. Por un lado esta es la única pieza que no es mía, pero la traje acá porque es la única que yo he visto que diga en el frente por vapor neutral. ¿Ya? Esto viene a dar cuenta de que efectivamente en Chile existía mucho interés en que ojalá la correspondencia fuera por un vapor que no estuviera involucrado, no fuera un país beligerante, y eso se señaló en el frente incluso con signo de exclamación. Eso es un elemento importante. Fíjense además que esta carta fue despachada desde la Unión también está a 800 kilómetros al sur de Santiago, y sin embargo viaja a Santiago, donde está el matasello de tránsito, había salido el 30 de agosto y tiene una marca de Santiago el 1 de septiembre de 1915 en el reverso. Por lo tanto, también salió por la vía cordillera. Eso es una cosa que también quería mencionar. Pero respecto a las marcas, la forma de saber cuando una carta que no está certificada, no tiene obligación de tener un matasello de recepción. Entonces, una de las formas de saber que efectivamente pasó por Alemania son que exista algún tipo de marca censura. Hoy, otro dato interesantísimo es ese número que ustedes ven a la izquierda de la censura de Emmerich, que dice 911. Esos números, esas indicaciones con color azul son muy típicos de Alemania. Esa viene a dar cuenta de la fecha de recepción de la carta en ese país. Entonces yo simplemente aquí coloqué algunos términos para que cuando ustedes vean algún tipo de marca alemana puedan saber a qué se refiere, porque no todas son censuras. Existe también marcas que implicaban control de divisas, algunas veces que pueden ser liberadas de la censura, otras que pasó por la censura. Aquí también se menciona el caso de la Oficina de Censura o Verificación. Es decir, hay mucha información distinta respecto a la censura en Alemania y esto es un campo muy vasto. Esta es una pieza también que la quise mostrar porque tiene una historia muy particular. Es una carta de Valdivia a Leipzig, está redirigida a Lech, en Alemania, y por lo tanto quise mostrarla porque reúne características bien singulares. Primero que todo, la carta salió antes que comenzara la guerra, justo un poquito antes, y es una carta certificada, y como está certificada, tiene necesariamente que tener alguna recepción, hay un seguimiento de la correspondencia certificada que es mucho más estricta que las cartas simples de primer porte sin certificación. Entonces esta es una carta con un franqueo de 40 centavos, que se pagaban 20 por el transporte de la carta y otros 20 por la certificación.
Salió de Valdivia el 13 de julio de 1914, también desde Valdivia, que son 800 kilómetros al sur, vuelve a Santiago, hace el tránsito ahí, y en Santiago vamos a ver que en el reverso está la fecha, pero no está absolutamente legible, y tiene en el frente cierros oficiales con la marca El Correo de Leipzig. Varias cosas que quería mencionar. Una primera es que abajo, a la derecha, coloqué una tarjeta también de Valparaíso a Leipzig, solamente para hacer el contrapunto con los tiempos. Esta había circulado en 1912 y se demoró un mes entre el origen y el destino. En cambio, que vamos a ver que toda la correspondencia de la Primera Guerra se demoró normalmente bastante más de un mes, con esa excepción de esa carta hacia Francia, que es la única que yo he encontrado con más o menos un mes. Aquí, esta carta certificada, que había sido enviada a mediados de julio, tiene abajo de la certificación manuscrito para ser controlada. Y ustedes ven que con la misma tinta se coloca Leipzig C2. Eso implica que esa correspondencia debía ser revisada por el correo de Leipzig 2. Y en consecuencia podemos pensar de que esas marcas que se colocaron ahí, a falta de marcas de censura más evidente, es una carta que fue abierta y después fue cerrada con estos sellos y se le colocó esa marca que se usaba en ese momento en Leipzig. En el reverso de la carta también se ven los cierros, la traducción, el puesto de control postal del comando de la guarnición de Leipzig. Entonces estamos hablando de una marca que se usó solamente las primeras semanas de la guerra, por lo que me han contado gente experta en marcas alemanas de este periodo. Esta vendría a ser una marca de censura, a falta de otras, que se usó en un periodo bastante breve, y eso hace también muy interesante la pieza. Ahí se ve lo que les decía, tiene efectivamente un paso por Santiago, certificado se alcanza a ver en el reverso, y tiene también el matasello Leipzig, que es difícil adivinar la fecha, antes de ir a Lech. De Lech tiene también el matasello, tiene dos matasellos, posiblemente hay un cambio de fechador del 26 al 27 de agosto, está marcado a las 7 de la mañana, así que posiblemente le cambiaron el día, porque no se había ajustado. Lech está actualmente a 5 kilómetros de Leipzig, que corresponde al sector periférico de la ciudad de Leipzig. El remitente de esta carta era Kurt Bauer, se alcanza a apreciar ahí, Kurt, ¿no es cierto?, y Bauer se alcanza a leer bajo el cierre oficial de la izquierda, posiblemente familiar de Gustav Bauer, al cual estaba dirigida la carta. Y unos detalles interesantísimos respecto a esto y por qué la coloqué con mayor relevancia, me dio unos minutos para explicarla. Una es que la carta muy probablemente, como yo mostré en la lámina anterior, se demoraba en un mes. Si la carta salió el 13 de julio, posiblemente había llegado ya a Europa, los primeros días de agosto ya estaba en tránsito hacia su destino. Y resulta que el día 4 de agosto Alemania invade todo Bélgica, y la ruta que tomaban esta correspondencia, la normal, en esa época no había ningún problema para que no fuera así, era Lisboa, Irún, Bordeaux, París, Bruselas, Verviers y Colonia en Alemania, que era la que distribuía, hacía como oficina de destino, oficina de cambio para toda la correspondencia dirigida a Alemania, a la parte norte de Alemania. Si ustedes ven abajo a la izquierda, yo señalé Verviers ahí en azul. Después de Liege, que está cerca de la frontera, habían dos bifurcaciones, una se iba hacia Maastricht y otra hacia Verviers. Esa Verviers era una oficina de cambio, es decir, ahí también se cambiaba la correspondencia con destino a Alemania. Y es muy probable que esta carta haya sido detenida justo en el comienzo de las hostilidades. ¿Por qué? Porque la llegada del 8 al 27 de agosto demuestra que efectivamente haya pasado muy poco tiempo y sería coherente con la idea del uso de estos cierros oficiales para abrir la correspondencia y posteriormente cerrarla. Bueno, con esta última pieza quería hacer una pasada breve por lo que era censura que se aplicó en la Primera Guerra Mundial a correspondencia de Chile a Europa. Así que le quiero sí dar las gracias, perdónenme 30 segundos, pero mucha gente participa, me ayuda y yo quiero hacerlo presente. A Heinz Junge, a Fernando Prato, que me entregó información muy relevante, a Andrés Schlichter, que como siempre me dio toda una explicación de una pieza que no mostré porque efectivamente faltaba información para dar una explicación completa, pero Andrés, muchas gracias. Paolo Sabatoni, de la Asociación Italiana de Historia Postal, que me facilitó la pieza, José Antonio Ráez con bibliografía, Julio César Ponce, que siempre muy generoso, me comparte toda la información que tiene de censura, Yerko Canales, que me facilitó una pieza,
al Grupo de Filatelia Temática, la Sociedad Filatélica de Chile, y al Grupo Alemania recién creado, la Sociedad Filatélica, a ambos mi saludo. Pero todo esto no sería posible sin mi oficina, porque en la oficina filatélica, de una u otra forma, nos juntamos gente que tiene intereses comunes y compartimos todo tipo de información, y eso hace que se puedan hacer estas charlas. Así que muchas gracias y continúa tú, Hans. Voy a dejar de compartir. Ahí está. Muchas gracias, Cristian. Gracias por esta consistente charla, mostrándonos las diversas rutas, transportes y las censuras que recibían en el trayecto hacia su destino. Gracias. Voy a dejar con ustedes ahora a Sebastián Ferrer, está por ahí, que nos va a invitar a dar un paseo en moto. Adelante, Sebastián. Muchas gracias, Heinz y Cristian. Bueno, y yo hoy día, no sé si me quedé pegado, todos me escuchan bien, ¿sí? Sí, sí. Ya. Hoy día los quiero invitar efectivamente a dar una vuelta en moto, a acordarse de su juventud, a acordarse de los inicios de esta espectacular máquina, y quiero invitarlos a acordarse en esta muestra que voy a hacer un poco abierta, un poco temática, y con harta información filatélica. Bueno, no puedo, tengo que en este momento, ahí estamos. Parto con mi exposición, y que tiene que ver con el invento de la motocicleta. El invento de la motocicleta se hizo casualmente más o menos al mismo tiempo por más de una persona. En el año 1867, el señor Roper de Estados Unidos inventó o tuvo la idea de aplicar un motor a vapor a una bicicleta, y en estas dos fotografías podemos ver dos inventos, dos motocicletas hechas por el señor Roper. Después tenemos a nuestra derecha el señor Copeland en 1884 en Estados Unidos, donde hizo exactamente el mismo invento, un motor vapor que tenía tracción con una correa hacia el neumático trasero o la rueda trasera, que hacía que ésta girara con una velocidad máxima de 12 kilómetros por hora. Pero a la vez en Francia estaban dos amigos haciendo el mismo invento. Tengo justo tapado el nombre ahí, ustedes lo pueden ver. Estos tres iniciales que mostré, estos cuatro personas iniciales, fueron realmente los inventores de la motocicleta. Pero ellos nunca patentaron sus ideas hasta que llegó un señor de apellido Daimler, el señor Otto Daimler, que inventó la moto tal como la conocemos hoy en día en el año 1885. Otto Daimler fue un ingeniero industrial, hijo de panaderos, estudió en Stuttgart. Después de estudiar en Stuttgart y titularse, se dedicó a la fabricación de armas. Posteriormente se especializó y estudió también en Francia, en Bélgica y en Inglaterra, y cuando regresó a Alemania estuvo trabajando en la empresa del señor Nikolaus Otto, en el cual Nikolaus Otto es el inventor de los motores de 4 tiempos. El señor Daimler vio la posibilidad de ocupar este tipo de motores en otros inventos, pero nunca fue escuchado en su empresa donde él trabajaba. Por lo tanto, decidió en su momento retirarse y armar su propia empresa con un señor de apellido Maybach en el año 1882. Otto Daimler fue el inventor del primer carburador, por lo tanto hizo posible hacer una motocicleta con motor a combustión, y esa fue la evolución hasta el día de hoy de lo que conocemos del carburador y lo que ha hecho posible todos estos nuevos inventos a nivel mundial. Obviamente Otto Daimler posteriormente en el año 1899 se asoció con un señor de apellido Benz, en las cuales fundaron su empresa Daimler y Benz,
en el cual nosotros hoy día, hasta el día de hoy, sigue funcionando esa empresa conocida como Mercedes-Benz. Acá quiero mostrarles unas tarjetas postales de la primera empresa americana en fabricar motocicletas, la empresa Indian. La empresa Indian fue en 1901 hecha por unos amigos en el condado de Medina, en Minnesota, y ellos fueron los primeros fabricantes de motocicletas de Estados Unidos. Su gran competidor, lo voy a mostrar enseguida, quiero mostrar esta postal, también esta tarjeta, el invento del sidecar. Ya para 1900 ya el uso de la motocicleta era ampliamente conocido y la gente tenía mucho interés en ella. Tuvieron ellos una competencia muy importante que fue la Harley Davidson Motors, que fueron 4 amigos, 3 hermanos de apellido Davidson y un amigo de apellido Harley, en el cual dentro de un cobertizo, dentro de su casa, inventaron las primeras motos Harley. Y dato curioso, la empresa Harley Davidson, la fábrica principal de esta empresa conocida a nivel mundial, sigue funcionando en el mismo lugar, en el mismo cobertizo, convertido en fábrica multinacional hoy día. Aquí les puedo mostrar unos avisos económicos de la venta de las motocicletas, en el cual ya en la época del 1900, Correos había visto este gran interés y esta gran posibilidad de entregar correspondencia a distintos lugares en forma eficiente y bastante rápida. Las motocicletas no eran muy demasiado caras, podemos ver ahí la motocicleta Excelsior a un precio de $225 y la Motorcycle también eran marcas muy conocidas. Muchas de esas marcas se fueron perdiendo en el tiempo, pero están absolutamente incluidas en las memorias de todos nuestros museos y de la gente amante de la motocicleta. Como Correo vio toda esta posibilidad de uso de estos elementos, y al aparecer el concepto del parcel post, donde había que repartir encomiendas y correspondencia, a las motocicletas se les empezaron a añadir estos sidecars. Estos sidecars eran muy fáciles de sacar, pero a la vez permitía que la motocicleta llegara mucho más rápido y eficientemente a los lugares apartados de la ciudad, en caminos donde era más dificultoso llegar en automóvil o en camión. Para 1913 ya este concepto ya estaba totalmente instaurado. Posterior a esta fecha, después de la Guerra Mundial, Correos recibe de regalo de parte del Estado, de parte del gobierno, en las primeras 1087 motos que venían de la guerra, habían sido ocupadas en campo de batalla, pero después de terminar el conflicto, el Estado decidió regalar motocicletas para distintos estamentos gubernamentales para que fueran usadas, y uno de esos lugares fue Correos. Acá tenemos la serie, a mí me gusta mucho esta serie por la Harley Davidson que sale central ahí con su cambio manual al lado del estanque de benzina, en esta serie de Special Delivery, donde muestra efectivamente el concepto de la eficiencia en el correo de la época. Acá puedo mostrarles un cartero con todo su uniforme en forma muy pulcra, con su motocicleta, trabajando y retirando cartas de los buzones de correo. Para esta época, para el 1920, ya Correo ya tenía más de 8.000 rutas de correo a lo largo de Estados Unidos. A la izquierda podemos ver un aviso económico de la Indian Motorcycle de 1913. El triciclo, para poder hacer sus repartos, también habían triciclos motocicletas apoyados por pedales para poder hacer tracción, donde al ser triciclos podían llegar a distintos lugares de la ciudad.
Para 1920 ya existía todo tipo de transporte del correo, pero hubo un espectacular robo en 1921, donde delincuentes se apoderaron de más de 2 millones de dólares en especies, joyas y dinero, para lo cual Correo tuvo que hacer unas nuevas leyes y pedir nuevas ayudas para poder proteger todo tipo de encomienda. Desde esa época y por un tiempo determinado como de 6 años, la fecha de término no está, se ocuparon guardias armados que inicialmente eran civiles y que posteriormente, por falta de tener estos guardias, se pidió al Estado ayuda y el Estado empezó a ayudar con Marines para poder ayudar en la seguridad de estos envíos. Podemos ver el camión de correo con su guardia armado atrás y con su escolta también armada en motocicleta más un sidecar. Aquí quiero mostrarle distintos sellos en la cual Correos está reflejado. El sello que más me gusta de esta serie de sellos que les muestro es el de México. Es una de las formas de coleccionar que más me gustan, los sellos de doble impresión, y vemos cómo un cartero en México lleva su correspondencia en su sidecar para poder llevar paquetería. Vemos también sellos de Estados Unidos, Bulgaria, Yugoslavia, China. Aquí podemos observar también el concepto de la motocicleta en sellos de Rusia o ex Unión Soviética, de Brasil con su correo, de Cuba, y más moderno tenemos abajo el sello del Día del Cartero en México. Pero no quise dejar pasar esta fotografía que me pareció a lo menos divertida, lúdica. Este es un cartero de Sydney, Australia, repartiendo sus encomiendas y su correspondencia en la mítica y aún conocida y aún fabricada Honda Super Cab. Esta Honda se desarrolló como primera fabricación en el año 1958. Se han vendido más de 100 millones de unidades a lo largo del mundo por su versatilidad, por su economía. Esta es una moto que partió con 50 centímetros cúbicos y hoy día se vende con 125 centímetros. Tiene una autonomía de 100 kilómetros por 1,5 litros de benzina. Por eso es tan reconocida por toda la gente en el mundo. Quería hablarles también de 3 iconos de fabricación de motocicletas, de la marca Yamaha, la marca japonesa, donde quiero contarles de qué se trata este emblema de Yamaha. Yamaha en sus inicios fue una fábrica especializada en instrumentos musicales, por lo tanto su logo son 3 diapasones que sirven para generar una buena afinación de los instrumentos musicales, aunque después se amplió a generar motocicletas, motos de agua, motos de nieve, y trabaja para la industria también de la minería. Tenemos en el medio el logo de la Vespa con un sello de Italia. La Vespa, la traducción sería la avispa. Esta motocicleta fue diseñada por el señor Piaggio en el año 54 y se sigue construyendo sin grandes cambios hasta el día de hoy. Esta es una moto que siempre ha tenido el mismo concepto: libertad, juventud y decoración. El logo de la Vespa simula el vuelo de una avispa, y es por eso el formato de cómo está hecha esta firma. Posterior a esto nos pasamos a la motocicleta BMW, donde el logo tiene varios mitos. Este logo efectivamente tiene que ver con la fábrica de motores de Bavaria, y en los 2 colores es hasta el día de hoy el mismo tono que representa al Estado Libre de Bavaria, que son los colores celeste y blanco.
por muchos años se pensó que la forma del logo era porque parecían dos aspas o un aspa de avión en rotación. ¿Por qué? Porque inicialmente esta fábrica de motores hacía motores de aviones, pero el mito se genera cuando aparece este aviso comercial, que vemos dos aviones con el logo de la BMW en sus aspas rotando. Por eso, hasta el día de hoy, mucha gente sigue insistiendo que este logo tiene que ver con las aspas en rotación, lo cual no es efectivo. Pasamos al motocross. El motocross nace desde las carreras de cross country en caballo y de personas, y después del invento, después de las reparticiones de correo, después de sus usos en la guerra, la gente encuentra que hay un deporte con esto y puede trasladarse en motocicleta a campo traviesa. Ahí aparece la historia del motocross, lo cual hoy día es un campeonato internacional muy bien regulado y con alta tecnología. Cabe destacar que recién las tecnologías empezaron a ocuparse en motocross después del año 67 hasta el día de hoy, que cada vez tienen más tecnología para poder tener mejores rendimientos en pista. Podemos ver ahí una tarjeta, un entero postal, con un sellador sobre una carrera que se desarrollaba en Rusia en el año 62. Acá tenemos sellos de Australia, de Isla del Hombre, de China, de Macao, con las competencias de alta velocidad, la Fórmula 1 de las motocicletas. Estas motocicletas han tenido algunos cambios en la vida, igual que en los automóviles. Han tenido mucha cilindrada y hoy día la cilindrada máxima que se corre son 500 y 750 centímetros cúbicos. Son motos muy rápidas y motos que cuesta mucho manejar, hay que tener un estado físico impecable. Aquí quise mostrarles en este mini pliego a la Isla del Hombre. La Isla del Hombre partió con sus carreras en el año 1907. Es la carrera más peligrosa del mundo, se hace hasta el día de hoy. Se hace dentro de la isla, en terrenos, en calles de la isla, no es en una pista. Tenemos aquí en el primer, en el pliego, se ve el primer circuito que se corría en la isla. Hoy día el circuito es lo que se ve por fuera, y las motocicletas llegan a agarrar velocidades cercanas a los 300 kilómetros por hora, pero ¿por qué se dice que es la más peligrosa? Porque ya ha cobrado 220 vidas en el transcurso del desarrollo de esta carrera. También vemos a la izquierda un entero también con el mismo franqueo anterior que les mostraba, pero lo interesante de esto es ver el motivo de la carrera que se está haciendo en Rusia en esa época. No quise dejar pasar esta oportunidad para mostrarles esta foto del primer récord de velocidad a nivel mundial, el señor Glenn Curtis. Glenn Curtis es una persona muy conocida en los Estados Unidos, ya que era un fabricante de motores de avión. Él, en el año 1903, pudo marcar su primer récord mundial de velocidad con una velocidad en esa motocicleta de 103 kilómetros por hora. Posteriormente, en el año 1907, subió su récord a 136 kilómetros. Después siguió trabajando toda su vida en motores de avión. Esta es la moto que más me gusta a mí, la he manejado, es una moto que genera muchos tiritones en el cuerpo, uno queda muy cansado después de manejarla. Esta Indian en esta tarjeta máxima, esta Indian se fabricó en los años 40 y se mantuvo muy similar hasta mucho tiempo después. Acá tenemos la misma Indian que estaba mostrándoles antes en un fragmento circulado en el año 2007, y abajo cuatro tipos de motos que se han desarrollado en Estados Unidos, la Cleveland, muy famosa en su momento, y las Chopper, que son motocicletas hechas especiales son personalizadas. Acá les puedo mostrar algunos franqueos.
donde podemos ver el de Suiza a la derecha arriba, donde la traducción dice que cabezas sabias se protegen. Después abajo tenemos la traducción que dice use casco, salve su vida, siempre buscando en el poder educar a la gente. En el sobre arriba podemos ver cómo se promociona una carrera que se va a desarrollar el 26 de junio del 52 en esa localidad. Esta es una carrera que se hizo mundialmente conocida, pero se terminó de hacer el año 56. Abajo tenemos la promoción de otra carrera de motociclismo con otro franqueo en San Marino. Quiero mostrarles también la mítica moto MZ en esta carta enviada desde Alemania a Canadá, la MZ250, que fue desarrollada por muchos años de la misma manera en la DDR. Esta motocicleta se puede ver muy fácilmente en países como Cuba y España. Acá tenemos una carta mandada desde España hacia Chile, y podemos ver esta motocicleta Norton de 1936, de una fábrica inglesa de motocicletas que fabrica hasta el día de hoy. Quise poner este sello porque, aunque muchos podrán decir que son emisiones nocivas, esto habla de un cambio en la historia de Correo. La electromovilidad. Esta es la primera motocicleta que se ocupó con batería para la entrega de correo en algunos países del mundo. Tanto así ha cambiado este asunto que Correos de España, en convenio con SEAT, Sociedad Española de Automóviles de Turismo, SEAT desarrolló esta motocicleta absolutamente eléctrica para poder tener la repartición de correos en España. Hoy día Correos de España cuenta con más de 6.000 motocicletas, no todas son SEAT. Acá tenemos el otro modelo que ocupa Correos de España para poder hacer su entrega de motocicletas, entrega de encomiendas y de correspondencia. No me quiero ir de esta exposición sin antes contarles lo contento que puedo estar, porque yo soy hoy día una persona que está en la vía del reciclaje, en la vía de la autosustentación, y contarles que los correos suizos, el año 2017, erradicaron todos los motores a combustión para su reparto de correspondencia en todo su país. Por lo tanto, esto ha sido una gran noticia que ha sido copiada por muchos otros países. Por lo tanto, quiero darle las gracias a ustedes por escucharme en esta versión distinta de la filatelia que me gusta mostrar a mí. Agradecer a todos ustedes la cantidad que he aprendido en este grupo de mi oficina, a mis amigos Heinz Jung, a Cristian Moata, al grupo de temática de la Sociedad Filatélica, y en estricto rigor a todos ustedes que nos acompañamos día y noche durante ya más de 1 año y medio. Muchas gracias por escucharme y muchas gracias por permitirme desarrollar la filatelia con ustedes. Muchas gracias, Sebastián. Súper, súper. Llegué al final, lástima. Te la cuento de nuevo después. No, después la puedes mandar. Bueno, la vemos en el video. Yo quiero dejar con ustedes a don Heinz Junge con su exposición El Servicio Consular en Chile. Muchas gracias, Sebastián. Bueno, esta pantalla completa, entiendo. ¿Se ve? Sí, sí, perfecto. Sí, se ve. Gracias, gracias. Bueno, el Servicio Consular en Chile. Quiero mostrarles una selección de documentos y de piezas para dar testimonio de las primeras emisiones de los timbres fiscales para el Servicio Consular en Chile. Debemos remontarnos brevemente a 1897. En el 15 de marzo del año 97, se dictó la ley 928, donde se promulgó el uso
de un arancel consular, vale decir, del cobro de derechos por las actuaciones que hacen los cónsules, hacían los cónsules, siguen haciéndolo hoy día, en las distintos consulados de todo el mundo, para documentar situaciones de navegación, de comercio, de matrimonio, de nacionalidad, viajes, también documentos notariales y judiciales para que ellos tengan validez en Chile. El año 1905, en el 31 de julio de 1905, se promulga la ley 1499 y en esa se establece el reglamento y el arancel consular. Se establece también que este va a ser usado, este arancel va a ser válido para todos los consulados en el mundo, y eso es lo que aparece aquí, y además dice en el punto, en diversos puntos, que la Tesorería de Chile le enviará a Londres los timbres o las estampillas, como las llamaban en ese momento, para ser usadas. En ningún caso harán uso de estampillas que no hayan sido recibidos directamente de los funcionarios públicos respectivos. Vale decir, no se podía llevar estampillas uno mismo para pagar los derechos en los consulados. Dijimos que en julio de 1905, entonces, en Chile se decidió establecer el uso de timbres consulares y se contrató a American Banknote para el diseño y la producción de esos timbres. Esta es una proposición, es un boceto hecho a tinta china, roja, por la American Banknote previo bueno, es el primero que se conoce, para mostrar cómo luciría un timbre consular. Al lado izquierdo de arriba, a lápiz, ustedes ven la indicación 5 centavos, 25 centavos, 1 y 5 pesos, que fueron los 4 primeros valores a ser impresos en pliegos de 100, como dice arriba, unidades. Esta proposición recibió después la orden de pedido F753, que se ve a tinta roja arriba a la derecha. Esa orden de producción tiene fecha diciembre 27 de 1905. Sin embargo, pasó un tiempo hasta que realmente se tuviese la obligación de usarlos. Para mientras se hizo la producción entonces de los cuños originales para los distintos valores. Arriba vemos el de 25 centavos, que recibió el número C685. En este caso es una prueba en papel India que está adherida a un papel, un cartoncito, y está en bajo relieve, ¿ya? Está remarcada en bajo relieve. Y esa orden 753 para 4 valores consideraba 2 valores en rojo en centavos, 2 valores en pesos en color azul. Sin embargo, en 1907, ya después de haber recibido la primera provisión de timbres consulares, de inmediato se decidió requerir de más, de nuevas remesas. Y paralelamente se decidió cambiar los sellos unicolores en peso por hacerlos bicolores. Y abajo está el escudo, que estaría reemplazando al escudo monocolor de los timbres de arriba. Este cuño recibió el número C1102. Como no era para el timbre mismo o la estampilla de correo, digamos, que tenían la sigla C algo, esta dice Special C, ¿ya? Que estaba dedicada a las viñetas.
Ahí a la izquierda vemos los tarjetones con las pruebas de impresión del cuño original en monocolor del 1 y 5 pesos que comentaba recién, y también 2 de los 4 valores modificados a bicolor. Marco en azul, que se mantuvo el color azul, y el centro entonces en negro con ese escudo que pudimos ver en la lámina anterior como cuño individual. American Banknote Company en el año 1923 a fines decidió renumerar todos sus cuños, todas sus planchas. Ya escuchamos de esto en una magnífica charla de Ross Taul, que ha investigado muchísimo los archivos de la American Banknote, y este es el caso de las tarjetas índice que se produjeron entonces a partir de 1924 para cada uno de los cuños y planchas realizados. Y el antiguo número C684, en este caso del 5 centavos, obtuvo el nuevo número 25442. Veremos más adelante cómo se traduce eso en una impresión de control. Y en estos tarjetones se indicaba entonces el F753, que era el número de la orden de producción, recibido el 27 de diciembre de 1905. Indicaba también el nombre del grabador, tanto del borde como del centro. Aquí está el del borde, señor Seymour, pero no el del centro, no quedó registrado. Y también la forma, la composición de los pliegos. En este caso, transferencias de 100 unidades por pliego, del 5.25 y en centavos y del 1 y 5 pesos en color azul. Y esta es una cartilla que hace un resumen entonces de todas las órdenes de pedido recibidas y producidas por American Banknote para cada uno de los valores, tanto de sellos postales, en este caso para los timbres fiscales del servicio consular. Si ustedes se fijan, en la primera línea arriba están los dos timbres rojos de la orden 753, más los dos timbres azules de la orden 753. Inmediatamente en septiembre del año 7, vale decir, 3 meses después de haber comenzado con el uso de los timbres de arriba, ya se dieron cuenta en Chile de que necesitaban unos valores adicionales. Y por eso se agregó el 10, el 20 y el 50 centavos en rojo. El 1, el 2, el 5 y el 10 pesos en los timbres bicolores, como les comenté recién, que ya es la orden 1291. Más adelante veremos por qué fue necesario en el año 10 en adelante hacer una nueva remesa, y también tendremos la respuesta por qué los timbres de valor inferior a 50 centavos no volvieron a ser impresos. Como referencia, en el archivo de la American Banknote se guardaba un pliego, a veces 2 o 3, 3 es el máximo que he visto refrendado, de respaldo de la emisión, de la impresión, perdón, de la impresión del producto que se enviaba al país del cual se había recibido el pedido. En este caso, esos pliegos de muestra recibían el número 0000 arriba. Ahí está indicado en rojo. Decía recién, he podido comprobar 3 posiciones, 3 pedazos independientes para algunos valores, de los otros uno solo, de esta primera emisión del año 1900, producida en 1905, pero emitida en 1907. Esta, como dice ahí, orden F753 del 27 de diciembre de 1905, se imprimió en esa época y se pasó entonces al archivo en esa época, hasta que más adelante se envió al país la partida misma. Y abajo hay un caso del 5 centavos ya de la segunda orden, que corresponde a la 1291 del septiembre 7
de 1907. ¿Ya? Y ahí se ve claramente al lado izquierdo, en el borde arriba, al lado izquierdo de la indicación de 5 centavos, ahí dice CEP 7 1907, que corresponde a la orden F1291. El caso del 1 peso, para hacer un pantallazo breve de las distintas situaciones, no de todos los valores porque sería muy largo. En ese se imprimió, siempre se perforaban estas muestras que quedaban en el archivo. En este caso tiene la perforación arriba a la izquierda, al igual que esa de 1905-7, arriba a la izquierda, y la sobrecarga specimen levemente inclinada al centro. Pero también se conoce un pliego con esa sobrecarga specimen invertida. Y el pedazo de abajo es justamente un trozo del pliego de 100 ejemplares con el specimen invertido. Comentaba que en 1924 American Banknote hizo esa renumeración de todos sus puños. Y aquí tenemos entonces la muestra que en las tarjetas anteriores veíamos, por ejemplo, en rojo, con el número C584. Aquí tiene ahí ya el número nuevo, 25.442 encima. Vale decir que si eso está en esta impresión, digamos, producida obviamente de una pasada, con el número original tarjado ahí debajo, no se aprecia mucho por la dimensión, pero si ustedes después lo abren y lo amplían se van a dar cuenta de ello. Quiere decir que en el año 24 sí se hizo una copia al menos de ese cuño antiguo con la nueva numeración, objeto de homologar las distintas numeraciones, tanto de timbres fiscales, sellos de correo, viñetas y otros productos que hizo American Banknote. En nuestra opinión, se imprimió una serie en negro, exclusivamente en color negro, con esos cuños antiguos. Aquí está ese centro que veíamos al comienzo, que tiene ahí un nuevo número. Ese es el nuevo número que dice B corta 43769 para esa viñeta del centro. Y abajo entonces los marcos en los cuales este centro se insertaba. Y ahí está la muestra hecha en 1924, en este caso, así como tengo otras de los cuños originales sin ese número adicional producido en el cuño, producido en este ejemplar en papel especial. También está adherido a bajo relieve, ahí se fija uno, pero es un papel pegado encima de la cartulina tarjeta del año 24. Bueno, avancemos un poco. El año 1906, entonces, se determinó que a partir del 1 de junio, ahí arriba está, a partir del 1 de junio de 1907 se hará uso en los distintos consulados de estas estampillas fiscales, consulares, que nosotros hoy en día llamamos timbres consulares. Y ahí está la serie completa emitida por American Banknote usada. El uso más temprano que yo he podido reportar es el 27 de junio de 1907, que es el primer mes de uso, y el más tardío de esta serie, fíjense que es el 50 centavos, hasta el 8 de marzo de 1917. Después vamos a ver esta fecha, por qué está en este punto y no en años anteriores. Y estas de acá, estos son los valores en peso, perdón, de esa primera emisión en monocolor, y aquí a partir de 1907 vimos que había sido
solicitada una segunda tirada ya del 1 peso, más nuevos valores de 2, 5 y 10. Finalmente se emitieron todos los 4 valores en 2 colores, y este solo tiene una tirada, no tiene más que, todos esos no tienen más que una sola tirada. Y la fecha más antigua que he podido reportar en este valor, en estos bicolores, es el 11 de diciembre de 1908. Si uno mira con detención esto, está usado en Hamburgo. Ley 2008, 21 de septiembre de 1909. Aparte de establecer el arancel para cada una de las prestaciones que haría el cónsul, establece un alza del 50% de los derechos del arancel consular anterior de 1906. 1906, bien digo. Y esto, que es 1909, explica entonces por qué no se volvió a imprimir los valores de 5, 10, 20 y 25 centavos. ¿Por qué? Porque la tarifa mínima iban a ser 50 centavos. En este caso, certificación de los conocimientos de embarque y mercadería, cada ejemplar 50. Se perdían normalmente 4, por lo tanto 50 por 4 era 2. Pero si había caso de que uno requiriera una copia extra, por cada factura extra, 50 centavos más. Se va a decir, se mantenía el valor estándar, pero sí establecía una posibilidad de factura extra. En el artículo 20, todos los derechos establecidos en este arancel se pagarán por medio de estampillas que serán adheridas a los respectivos documentos e inutilizadas con las iniciales y sello del cónsul respectivo. Y lo otro, que con ellos se derogan varios artículos de la ley original. ¿Recuerdan la 928 del 4 de marzo de 1897, con la cual partimos esta charla? Y dado que en 1909 ya la tarifa mínima pasó a ser 50 centavos, los valores inferiores, el 5, el 10, el 20 y el 25, dejaron de ser valores en uso. Por lo tanto, fueron sobrecargados. Y la fecha más antigua que he podido encontrar es 21 de diciembre de 1910, que está en este timbre aquí por ahí. Si uno lo mira con aumento, lo va a encontrar. Recuerdan que recién mencioné una copia extra. Aquí hay un ejemplo. Extra copy de este conocimiento de embarque, 50 centavos. Entonces, normalmente se indica aquí debajo el conocimiento de embarque, copia extra, emitida en Calcuta, India, en noviembre de 1912. Ley 2208 del 21 de septiembre de 1909. La tarifa, la tasa, era el artículo 422 y los derechos 50 centavos. Arriba hay un fragmento con 1 peso. Y esto de acá es un papel sellado italiano. Ahí se ve emitido en Génova. Perdón, en el doblez está el servicio del notario para que patrocinó el documento, pero para que tenga este documento validez en Chile, había que hacer lo siguiente, como siempre, ¿no es cierto? Validarlo en el consulado, y eso es a través de estos derechos, que en este caso eran 4 pesos. 4 pesos, ¿por qué? Porque había aumentado al doble al doble en la ley 2208, había aumentado al doble en el año 20, el 6 de agosto de 1920, a 4 pesos. 4 pesos, ahí está. Y así partía del consulado en el extranjero hacia Chile, y en Chile se legalizaba la firma del cónsul en el Ministerio de Relaciones Exteriores. Y eso en Chile, en este momento, en el año 2021, perdón, de este documento es del año 21, recibió entonces una tarifa de 2 pesos chilenos que se pagaron con ese timbre fiscal. Ley 3063. ¿Qué importancia tiene esto? Que es de
el 29 de febrero del año 16. Dice ahí que es válida para ese año, ya hasta el 31 de diciembre del año presente, 16. ¿Qué importancia tiene esto? Que el año 17, el 8 de enero, hay una nueva alza de tarifas, pero la del 16 establecía los valores de los timbres a emitir. Y en el año 17 el cambio ese de tarifa produjo diferencias que resultaron en necesidad de valor fraccionado, ¿ya? Pero hubo que imprimir esos nuevos valores. Entonces, el año 16, el Tesoro de Chile resolvió hacer una nueva licitación para emitir timbres fiscales nuevos. No volvió a contratar al American Banknote. Y se abrió un concurso y los distintos agentes de las compañías inglesas, especialmente en Chile, trataron de conseguirse el contrato, como es obvio. Arriba hay unas muestras, unos ensayos fotográficos. Bromide, se llaman en inglés, no encuentro una traducción adecuada en español, presumiblemente hechos por Bradbury Wilkinson por la forma que tienen, alargada que tienen. Bradbury Wilkinson ya había impreso estampillas telegráficas en el año 1904 para Chile, así que tenía una relación con Chile. Y la de abajo, el borde ese, es parte de la producción del año 17 de quien se llevó el contrato, que fue Perkins Bacon. Esta prueba, que es muy curiosa, que tiene un borde para timbre consular, tiene un centro que es como un cuño usado para estampillas, pero que provenía de McDonald's. En otra oportunidad les contaré de esto porque es bastante entretenido, largo y complejo. Ese es un montaje de varias cosas. Bien, y Perkins Bacon empezó entonces con su producción. Y para los valores de 5, 10, 20, 25 y 50 centavos, volvió entonces a lo original de American Banknote, 1, 2, 5, pero agregó 10 y 50 pesos. Ese es un avance de cuño mientras iba siendo trabajado para el 10 centavos. Y ese de abajo es el cuño ya completo del 50 pesos. De estos dos se conocen dos reportados a la fecha. De ese, el único hasta ahora, que es el marco del 5 pesos, que hace pareja de este, que es el marco del 10 pesos, si se fijan. Después de aprobados en su ejecución, pasaban a conformar entonces la transferencia a plancha, como lo muestra esto de acá. Esta es una transferencia a plancha, ya de la plancha de 100 ejemplares, pero sin el centro todavía a modo de prueba. Todo eso son pruebas, y eso también son las pruebas entonces de cuño para cada uno de los valores, siendo esos los unicolores. Algunos están dobles porque hay en papel grueso y delgado. Ese grueso, delgado, arriba está en papel grueso, y así hay varios de ellos. Algunas anotaciones a lápiz al lado, porque aparentemente se usaba el color ese para algún sello colombiano. Y ahí ya están en plancha, también como prueba, sin dentar, pero en papel engomado. Curiosamente aquí tenemos un sin dentar abajo al centro, pero con el escudo invertido. Claramente es una prueba, y ahí también tiene un trazo en tinta en crayón azul, que también lo podemos ver ahí, pero en este caso ya con una prueba de cómo sería esto dentado. Ahí también se ve una raya del crayón azul para este pliego del 1 peso, ¿ya? Lo cual da la impresión de que parte del pliego se usó para hacer una prueba dentada. Ahí está el 5 pesos,
Esa es una curiosidad que tengo que estudiarla todavía porque es algo muy curioso, con un dentado en una posición para un tamaño muy inferior del timbre, el 50 pesos. Y el 5, que es ese, se emitió en verde, pero aquí se está usando el 10 en verde también, claramente son pruebas, con los escudos invertidos, y este es el único que se conoce, el único valor que se conoce con el centro como en un sepia intenso. Se conocen muy pocos ejemplares de ese. Y esa sería entonces la serie definitiva. Y la serie definitiva usada. Pero aparece algo curioso. Nunca he visto, nunca hemos visto el 5 y el 25 pesos centavos usado. ¿Qué ocurre? Hay una explicación. La explicación es que en el año 16, ese decreto que vimos ahí de febrero, no habla de estos dos valores. Fueron pedidos, pero no habla de estos. Entonces, aparentemente, cuando llegó el momento de llevarlos a la circulación, no se contaba con eso y se decidió no hacerlos circular. ¿Cómo comprobamos eso? El 5 y el 25 centavos no se conocen realmente usados. Y hay ejemplos que demuestran que efectivamente no estuvieron disponibles en los consulados. Este primero, aquí, esta pareja, que tenía que pagar 75 centavos, claro, uno podía pagarlo con 50, 20 y 5. En este caso, se bisecó uno de 50 y ahí tenía entonces 50 más 25 para pagar eso. Pero este otro documento, sin embargo, no muestra para los 75 centavos el timbre de 5. Y este, que tenía el 50, ese que vimos sobrecargado a partir del año 10, más 20, también tiene la falta del 5. Y eso, un poco ampliado para mostrárselo a ustedes mejor, la visa esta, que este es un pasaporte francés con una visa para venir a Chile. Arriba tiene la indicación a tinta, cobrado 0.05 pesos, que son 5 centavos, sin estampillas. Y en Glasgow, en vez de colocarlo a mano, incluso hicieron un gomígrafo que dice 5 cents aplicados sin estampilla, ¿ya? Por falta de estampillas. Faltaron estampillas de 5 centavos. Entonces, con eso uno puede decir, claro, ahí está la razón por la cual no encontramos el 5 y el 25 usados. Para ir terminando, aquí mostramos entonces otra visa de 0.60 sobre un pasaporte francés. Está escrito a mano, ahí. Y en el caso de abajo, un conocimiento de embarque hecho en Le Havre para pagar ¿se recuerdan la tarifa esa del arancel de 50 centavos? Había sido llevado a un 50% de aumento el año, el año 16, otro 50% el año 17, y en esta época, estamos en el 21, ya tenía un 150% sobre la del 2009, lo cual daba una tarifa de 1.25 pesos. Aquí hay un peso más 20, 1.20. Faltan los 5. Y hay aquí al lado una referencia, pero en francos franceses. Y dice ahí claramente, sin estampillas, francos 0.60. Si los 0.60 equivalen a los 5 faltantes, 5 centavos de ahí faltantes, por regla de 3 simple, uno deduce que el peso 20 equivale a los 15 francos que están ahí. Y así entonces este documento está pagando con esto que está establecido en el reglamento consular. En caso de faltar estampilla, se colocará a tinta o firmado por el cónsul, paga completamente el peso 25 que correspondía. Muchas gracias por su atención.
ha sido un agrado poder presentarles este breve pantallazo de la primera parte del servicio consular en Chile. Muchas gracias. Agradezco por supuesto a mi amigo Tomás Caneguiza, que en paz descansa, a don Leland Crane, que es quien hizo el primer catálogo de timbres consulares de Chile. En el año 1992 se publicó en Estados Unidos. Ross Taul, que ha investigado en los archivos tanto de American Banknote como de Perkins Bacon. Carlos Vergara, quien me ha ayudado también. Mi oficina Philatelic Society, quien nos permite esta presentación y divulgación de temas tan diversos como esto. Alfonso Molines, Henry Márquez, muchas gracias. Y a todos ustedes quienes han atendido con interés esta exposición. Hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias. Muchas gracias, Jaime, Sebastián. Gracias. Felicitaciones. Muy bueno los tres. Muy bueno. Muchas gracias, amigos. Así que atentos a quien quiera hacer algún comentario, y tanto Sebastián como Cristian y yo estamos llanos a poder comentar lo que ustedes deseen. Hay ya un par de manos en alto. Jorge. Estás en mute. ¿Ahora? Ahora estamos bien. Ahora. Bueno, en principio felicitarlos a los tres y tengo una pregunta para Cristian. En una de los que mostraste, quería saber si yo vi bien, una carta dirigida a Alemania que pasa por Francia y es censurada en Francia. ¿Cómo es el tema de países en guerra que aceptan correspondencia censurada en otro país? Hola Jorge, gracias. Bueno, no es que el país acepte o no acepte, lo que ocurre es que en un momento determinado las rutas de transporte de la correspondencia se podían topar con un ejército que estaba ocupando una zona determinada. Entonces, las normas de la UPU se siguieron aplicando, es decir, la correspondencia tenía que llegar. En consecuencia, no sabemos exactamente, en ese caso particular del memorándum postal que está dirigido a Alemania, muy probablemente hay que hacer una breve historia de lo que pasó en la guerra. Alemania invadió Bélgica y usó Bélgica como corredor para atacar Francia. Pero al principio, hasta 1917, por tanto esta que está de 1916, los alemanes ocuparon una porción muy importante de Francia. En consecuencia, en algún momento esa correspondencia puede haber ido hacia un lugar de Alemania que estaba ocupado por tropas francesas. Ellos, a pesar de que en esa pieza en especial no tenemos el matasello de recepción, yo quiero comentar a propósito de tu pregunta, que la mayoría de las cartas que tenían destino a Alemania, aunque no tuvieran matasello de recepción, sí llegaron a destino. La única forma de que la pieza hubiera sido, no hubiera llegado a destino, hubiera sido de que haya sido devuelta, haya sido rehusada, el destinatario no haya sido encontrada, y en ese caso se devuelve al remitente. Si no tiene esa marca, podemos inferir, y esto es una especulación, porque evidentemente no podemos tener la seguridad de que la pieza llegó a destino. La correspondencia siguió transportándose, Jorge, o sea, han aparecido a propósito de este tema, en el 2013 apareció un artículo en The Guardian donde daban cuenta de mucha correspondencia que había sido retenida por las autoridades británicas, por ejemplo, alemanas. ¿Por qué? Porque no, pero se trataba de correspondencia que era hecha por soldados que no querían que le transmitieran a sus familiares lo que estaba pasando en el frente. Pero normalmente la correspondencia que era enviada, por ejemplo, en este caso de Chile a Alemania, no era retenida y llegaba a destino. Claro, porque la Segunda Guerra cambia todo porque debe realizarse a través de un país neutral, como Lisboa, que Portugal era neutral y de ahí sí se dirigía la correspondencia a los distintos países. Acá lo que me llama la atención por desconocimiento es que dos países beligerantes pararan para cambiar correspondencia, ¿no? No, la correspondencia no era intercambiada por los ejércitos beligerantes. La correspondencia, en el caso de zonas de conflicto, era transportada por la Cruz Roja.
Esa O sea, es la pregunta que quería hacer. claro, no, o sea, no había que o llegaban soldados alemanes y se combinaban con soldados franceses y tomar saco la correspondencia. No, eso no ocurría. Pero lo que sí ocurría era que la carta había sido censurada y volvía, por lo tanto, al transporte que tenía originalmente. En el caso de los prisioneros de guerra se hacía a través de la Cruz Roja, pero en este caso particular lo que pasa, Jorge, es que no puedo darte un detalle específico de esa pieza porque desgraciadamente no tiene ningún tránsito. Si tú te fijas, Claro. es una pieza que sí sabemos que llegó a por lo menos al centro del conflicto, porque estaba censurada por la autoridad francesa, la autoridad militar francesa. Y la única que yo puedo inferir es que tiene que haber pasado por la zona que había sido ocupada por Alemania, que era territorio francés. Me imagino que por ahí puede haber pasado, pero desgraciadamente la ruta precisa no la podemos saber. Pero la Claro, correspondencia porque llegaba. ¿Eh? lo de la Cruz Roja está claro por la correspondencia de soldados, eso sí está perfectamente claro, pero la correspondencia civil no la transportaba la Cruz Roja. No, pero es Por eso, posible que en un es caso posible tu particular, teoría de que fuera la ocupación de esa zona y por eso llegó, ¿no? Es un desgraciadamente, tema, un desafío sí, estamos en importante un... saber cómo era la entrega de correspondencia entre países beligerantes, ¿no? Desgraciadamente no tenemos una ruta precisa como para poder contestar a cabalidad a la pregunta. Pero eso pasaba. Bueno, muchas gracias por la charla y a los otros dos también muy interesante. Muchas gracias. Gracias. Yerko, Buenas noches. Primero que todo, agradecer la bonita presentación a Cristian, a Sebastián Ferrer y a Heinz. Mi pregunta va dirigida a Heinz. Quedé con una duda, Heinz, sobre las estampillas de 5 centavos consulares, si definitivamente estas tuvieron uso, digamos, masivo a través de documentos, porque no los vi, no los aprecié, o esos documentos son difíciles de conseguir. Eso. Sí, gracias. Dijimos que el 5 centavos y el 10, el 20 y el 25 de los primeros, digamos, efectivamente se usaron poco tiempo, hasta el año 9, porque ahí cambió la tarifa a 50 centavos. Y de hecho, buena partida de ellos se sobrecargaron. Pero yo tengo algunos bloques usados, incluso de como 12 timbres en un solo paño, eh, que pagaron alguna tarifa de algún documento, lamentablemente no están sobre el documento. De esa primera etapa es muy difícil conseguirse algún documento con los timbres adheridos, ¿ya? Es muy, muy difícil. Y también de la segunda, yo tengo otros, pero no, por problema de tiempo no los quise mostrar, ¿no es cierto? Porque no tiene mucho sentido, pero esto era para dar una barrida de cómo evolucionó la historia del uso de ellos y los distintos decretos que refrendaban tanto la emisión como el uso, ¿ya? Así que existen usados de 5 y también existen los otros, digamos, los de 10, 20 y 25 en esos primeros años, pero son, como digo, muy escasos. Se desconoce la cantidad de timbres que fueron sobrecargados 50 centavos. Gracias, Heinz. Bien. Marisol. Sí, hola a todos, buenas noches. Lástima que me perdí las dos primeras presentaciones, pensé que era a las 10 de la noche, así que estaba pero muy atenta. Pero bueno, en fin, eh, yo le quería preguntar a Heinz, y aquí nuevamente les pido disculpas por la ignorancia, pero sí tengo mucho interés de aprender, es que si estos sellos tenían alguna regulación en términos de su formato y de colores que tenían
Gracias, Marisol. Si entendí bien, se refería al formato y color de los timbres. No, no hay regulación al respecto. Vale decir, Ah, las ahí. casas impresoras hicieron la proposición, fue aceptada y así se hicieron. Ujú. Ya, o sea, no hay una regulación detrás formalizada a nivel mundial. O sea, me refiero a los sellos que podrían emitirse de otros países, de los No, sellos no, bueno, consulares. no conozco ese detalle. ¿No? Esto no pasaba por UPU, ¿no? Como en el caso de los timbres, los sellos de correo, Sí, ¿no? A eso, yo creo que a eso apunta tu comentario. En sí, este caso sí, no. los colores se parecen mucho porque justo estaba viendo en el convenio postal universal del 2006 que en la parte de los sellos habla de los colores que se tenían que usar, de 25 séptimo, azul oscuro, 10 séptimo, color rojo, 5 séptimo, color verde. Entonces pensé que tal vez eso tendría alguna relación también con lo que presentaste. No siguen esa secuencia. De hecho, Ujú. la primera emisión del año 7 de la American Banknote tiene dos colores solamente para todos los valores, los centavos en rojo y los pesos en azul, después en azul Ah, y claro. negro, ¿te fijas? Ujú. Y más adelante, Sí. el año 17, ya se tomaron distintos colores, pero en una secuencia distinta a la que es a la de la tabla de valores de correos, digamos. ¿Mm? Perfecto. Ya, muchas gracias. Sí. Ah, bueno, quería hacer otro comentario. Nosotros tenemos ahora en el presente varias situaciones de lugares en conflicto donde las cartas se retienen. Por ejemplo, el caso de Palestina con Israel. Justamente cuando trabajé en correo me tocó ver esa situación y, por ejemplo, eh, Israel tenía aproximadamente 18 toneladas de correspondencia de Palestina acumulada de 10 años. Y eso se da en el presente. Tenemos casos que sin estar en una guerra como la que tuvimos, las guerras mundiales, eso se da y no. El mismo caro y el mismo caso, por ejemplo, de las Malvinas y las Falkland. Chile es el que presta servicio a Inglaterra para que las cartas que van a las Falkland lleguen, a pesar de que la ruta más expedita es a través de Argentina. Y eso, quería hacerlo como aporte. Ese Marisol. Jesús. Buenas noches, gracias a los tres por su extraordinaria conferencia. Mi pregunta para Hayes, eh, dado que nuestros países, incluyendo Venezuela, por ejemplo, tiene algunas emisiones hechas por American Banknote, ¿existe algún catálogo al cual podamos nosotros accesar de la American Banknote que sea de conocimiento público al cual nosotros tengamos acceso por internet o no sé? Eh, Jesús, ¿te refieres a un catálogo específicamente de la producción de American Banknote? Sí, un catálogo de ellos, como empresa. Ya, no, yo desconozco que exista un catálogo. Sí hay estudios de diversos países, de las emisiones para diversos países. Ok. Bueno, y la otra cosa es como un comentario que como dado que siempre el escudo de Chile tiene el huemul presente en el escudo y yo colecciono sérvidos, si es posible conseguir, aunque sea un sello del servicio consular. Lo tenía pensado de antemano, Jesús, y tengo sello disponible no solo de una, sino que de más de alguna. Muchísimas gracias. Así que con gusto te la hago llegar. No sé si en este momento el correo está funcionando, la llegada ya o no. Ahora con la pandemia está todo un poco paralizado, pero pronto ya creo que ya va a funcionar. Cuando ello funcione, con gusto te los envío. Con Muchísimas mucho gracias. gusto. Y gracias a los tres porque siempre se aprende de todo. Gracias. Alfonso. Hola, buenas noches. Alfonso.
Felicitaciones para las personas que dieron la charla. Yo lamentablemente no estuve porque el bueno cumplía años y le estaban haciendo una fiestita, pero llegué ahorita al final. Únicamente para contestarle a Jesús. Jesús, cuando se vendieron los remanentes de los archivos del American Note, cada país tenía un libro. Y ese libro también fue vendido como parte de la subasta. Así que alguien en el mundo tiene el libro de Chile. En el caso de Costa Rica, hay una persona que lo compró, lo compartió, así que todos nosotros estamos enterados de todas las fechas de producción y absolutamente todo lo que la American Banknote hizo para el país. Igualmente, para cada país tenía un libro y en el mundo debe haber alguien que lo tiene para cada país. A eso me refería, complementándolo de Alfonso, que Ross Taul hizo, no sé si lo tiene él o lo consiguió por lo menos para su estudio completo, y él hizo un resumen de las emisiones de todo lo que está en ese libro de Chile. Ahora entiendo por qué los colores, mira. ¿Sabía eso? Él lo tiene. Ok. Pablo. Buenas noches, queridos amigos. Felicitaciones a ustedes. Unas lindas charlas. Sebastián, me gustó mucho tu temática. Te cuento que mi otra pasión es las motos. En la parte de atrás tengo algunos premios. Antes hacía enduro y motocross, pero el tiempo pasó y me dediqué a otra modalidad. Si ustedes me permiten, me emocionó. Esta es una foto que yo llegué a Alaska en una Harley Davidson. ¡Qué bonito! 1300 centímetros, ¿no? Una ruta Alaska, Anchorage, Canadá, hasta Phoenix en el sur de Estados Unidos. Una aventura de un mes. Hace un par de años hicimos una aventura, esto deben conocer, Sebastián, seguro tú vas a conocerlo. Esto es en el Salar de Uyuni. Hace un par de años, en el 19, en esta época, fría. Bajamos de Ecuador, Machu Picchu, el Salar de Uyuni, Atacama, subimos a Nazca y nos vinimos para acá, al Ecuador. Entonces me gusta mucho eso y me emocionó verte, la charla que tú hiciste, ¿no? Y bueno, mientras haya cómo hay que seguirle haciendo. Fue la invitación a pensar, a acordarse de cuando uno era más joven, de todas las veces que uno miraba las motocicletas pasar, etcétera. Sí, bueno, el asunto joven me gusta porque estamos planeando bajar la Ushuaia ahora este fin de año. Y me gusta la idea de ustedes de Río Grande. Vamos a ver si coincide. Mira, en todo caso, yo tengo un amigo que tiene 90 años. Y efectivamente ya no tiene la fuerza para sostener su motocicleta y se compró una motocicleta triciclo. Y sigue haciendo el mismo ride con sus amigos más jóvenes, pero él va colgado en su motocicleta, lo cual a mí me parece fantástico. Y quería pedirles disculpas porque en algún momento cuando hablé de la motocicleta Vespa, se me fue la palabra, no me podía acordar cuál era la tercera palabra del concepto de la motocicleta Vespa. Yo dije que era juventud, libertad, y no me podía salir la palabra diseño, y dije decoración, así que la palabra era diseño. Sí, una linda. El tema juventud y libertad es espectacular. Yo creo que en esto no hay edad, mientras haya energía y ganas de hacerlo. Así lo es. Seguro habrás escuchado de Steve McQueen y una película, el Gran Escape. Obvio. Algunos de ustedes habrán escuchado eso. Gracias, amigos. Felicitaciones. Gracias a ti. Yes. Mauricio. Primero, felicidades a los tres expositores del día de hoy. Muy interesantes las presentaciones. Siempre se aprende algo. Mi comentario era por la pregunta que hizo Jesús y también complementando lo que nos comentó Alfonso. Jesús, también te recomiendo que mires en mi oficina la charla que se dio sobre el American Bank.
porque ahí hay unos detalles de dónde están algunos de los archivos. Tal vez no el archivo de como las páginas que nos mostró Cristian el día de hoy, donde están el espécimen, pero sí están los archivos. Hay unos que los tiene la APS, y bueno, no están todos, pero sí hay algunos donde se muestran las órdenes, está la información de las órdenes de producción, que puede ser algo útil para una investigación. Y creo que había algo más en un museo de finance, de las finanzas en Nueva York, si no me equivoco. Y hay información, lástima que no está toda en un solo tomo, o sea, en un solo libro, pero la información está por ahí y en efecto, como dice Alfonso, los libros de cada país, bueno, eso se subastó y se fueron dispersando esas piezas en el mercado filatélico. Gracias, Mauricio. De nada. Sí, Jesús. sí, tengo un comentario para Sebastián. Dígame. Mi padre era mecánico y estuvo un tiempo corriendo como paquete de Carrasco en motosite. Ellos practicaban en Montjuic, en Barcelona. Y creo que iban en Guzzi, la marca Guzzi. La moto Guzzi. Moto Guzzi, sí, pero motosite. Mm, Para ir de paquete. qué bonito. Se cumplió el objetivo entonces, ¿ven? Entretener un rato y todos aprender algún dato de todas las charlas. Eso es lo importante. ¿Alguien más por ahí? ¿Alguna pregunta para Heinz, Sebastián o Cristian? ¿O algún comentario? Bueno, el comentario como para, de repente, no todos saben, el paquete de motosite es el hombre que va al lado del site, pero que tiene que lanzarse hacia un lado y hacia el otro en las curvas para compensar pues, el centro de masa, la inercia y todo lo que significa el movimiento en curva, ¿no? Son carreras muy famosas en Europa esas. Así es. Yo tengo una pregunta para Cristian, y es referente a las censuras precisamente, quizás no directamente con cartas de Chile, pero entiendo que en Latinoamérica el único país que censuró durante la Primera Guerra fue Brasil. ¿Hubo algún otro o solo fue Brasil? Lo desconozco, Henry. Okay. Lo que sí puedo decir es que la mayoría de los países finalmente se alinearon con los aliados contra Alemania. Sí. E incluso Argentina, después que Estados Unidos declaró la guerra, se salió también. Pero no sé si eso implicó aplicación de censura. Tienes razón, Brasil era mucho más activo contra Alemania. Pero el resto de los países no lo sé, yo no tengo respuesta desgraciadamente, respecto a ese tema. No, solamente lo quería corroborar porque de ese periodo yo tengo buena cantidad de cartas que salen de Perú, y lo curioso es que todas las censuradas solamente son de 1918. Hay algunas esporádicas anteriores, pero en el 18 todo el mundo censuraba, entonces debe ser el tiempo que todos se aliaron precisamente contra Sí, Alemania. tienes razón, los bloqueos existieron desde un comienzo. Y efectivamente hubo un bloqueo importante a todos los barcos mercantes alemanes en el Atlántico, pero el bloqueo se intensificó a partir del 16-17, porque pensaban tanto los británicos como los alemanes que los bloqueos iban a liquidar al enemigo, pero resulta que no ocurrió eso. No fue así. Entonces empezaron a intensificar el asunto y efectivamente la balanza se inclinó contra Alemania en la medida que se fue acercando en 1918, producto de la gran incorporación de otros países. Así que es cierto, hay toda el tema, yo no me dio el tiempo, digamos, pero todas las implicancias de carácter comercial que implicó la Primera Guerra Mundial son gigantescas y afectaron a muchos de nuestros países. Es decir, eso es cierto.
Y por ahí para agregar, bueno, habría que ver, Henry, no sé, las cartas que vos mencionás a dónde iban dirigidas, porque, digamos, varios países, bueno, Inglaterra, Francia, todo empezaron a censurar temprano, pero bueno, dentro de Europa y todo. Entonces, si vos tenés una carta por ahí temprana en ese momento, pues puede ser que esté censurada, como la de que mostró Cristian, ¿no? Que era de cuando recién invadían Bélgica. Entonces, por ahí, si están dirigidas a Estados Unidos, todo, que entraban mucho más tarde en la guerra, entonces antes de que entraran en la guerra no vas a encontrar nada censurado ahí. Pero por ahí si está dirigida hacia Alemania, hacia Francia, digamos, al foco del conflicto, ahí seguramente estén censuradas. Digamos, por lo general, la mayoría de esos países, bueno, los actores principales, digamos, de la guerra, comenzaban la censura, pero de inmediato, al instante, al día siguiente o el mismo día que estallaban las guerras, y se expandía, digamos, por sus zonas de influencia muy rápidamente, los británicos con las colonias y todo lado, y comenzaban de inmediato. Después otros países, por ahí, bueno, a medida que se iban sumando en la guerra o más tardíamente, ¿no? Como el caso de Estados Unidos y eso. Claro. Pero en muchos lugares los principales actores, por lo general, instauraban de inmediato, muy rapidísimo, la censura y comenzaban porque, bueno, no dejaba de ser una cuestión también estratégica en cierto punto, ¿no? Claro, tenían que implementar inteligencia lo más rápido posible, ya era guerra, ya era una cosa. Sí, sí. Y ojo, no es tanto por inteligencia, por ver del otro, sino al contrario, más preventivo de que el otro no se entere, más que vos leer algo. Tal vez podían captar alguna información de otro, pero más que nada era preventivo para no difundir ellos información de uno y que se entere el enemigo. Claro. En ese sentido, puedo contar que lo que dice Fernando es muy cierto, y complementando un tema que yo mencioné la pasada, que era el de la empresa naviera Cosmos. Cosmos estuvo en entredicho y recibió una acusación muy grave en la Primera Guerra Mundial, porque el ministro de Guerra francés, con el apoyo del ministro de Guerra británico, acusaron al manager de Cosmos que estaba usando telégrafos desde su casa en Playa Ancha, Valparaíso, para comunicarse con los barcos mercantes alemanes. Así que eso, o sea, para que vean ustedes, incluso Chile, para poder producir el efecto neutralidad, impidió que los barcos desarmó de hecho los telégrafos, y cuando llegaba un barco no podían tenerlo activo por más de 4 días. Así que efectivamente había un espionaje muy importante desde las marinas mercantes de los países beligerantes hacia los barcos de guerra de los países beligerantes. Eso está absolutamente comprobado, y por lo tanto lo que dice Fernando es cierto. Es decir, los países amenazaban para que el otro no hiciera lo que ellos sabían que ellos también hacían. Es decir, hubo mucho intercambio de información a través de las marinas mercantes, y esa fue la razón porque incluso llegaron hasta torpedear los alemanes en la marina mercante que no era de guerra. Es decir, la situación fue escalando a niveles dramáticos. Buena información. Creo, no sé si hay alguien de México que esté conectado, pero me parece que México tuvo alguna censura en la Primera Guerra, o tal vez fue una revolución cercana, ahora no estoy seguro, pero voy a chequear, pero me parece que ellos habían tenido algo. Es correcto. México sí tiene censura en nuestra guerra porque se empata con nuestra guerra de revolución, pero no es específicamente para fines de la Primera Guerra Mundial. Claro. Interno. Fantástico. Gracias por esos datos adicionales. No veo ninguna mano en alto, pero la charla 350 merece una pequeña celebración, así que gracias al equipo de Chile por la charla número 350. Y gracias a todos. Y estamos Muchas gracias a ustedes. Seguimos avanzando. Salud. Salud. Perfecto. Y el día de mañana...